Saludos amigos, bienvenidos a Líneas de Guerra, canal de YouTube dedicado a analizar la actualidad política alrededor del mundo. 24 de agosto del año 2022, esta fecha en lo que respecta al tema ucraniano tiene una doble significación. Primero es la fecha de la independencia de Ucrania y segundo, pues lógicamente, hoy se cumplen 6 meses del inicio de la ofensiva militar rusa sobre territorio ucranio. Y en este video vamos a hacer una suerte de repaso prospectivo y perspectivo acerca de todas las situaciones que se van dando en esta ofensiva militar que ha creado una situación que atrae la atención mundial y que además impacta en muchos aspectos. Ya hemos hablado suficientemente de eso, de cómo impacta en los precios del petróleo, cómo impacta en los precios de los alimentos, cómo impacta, cómo no, también en el equilibrio geopolítico a nivel global, que creo que ahí es que el impacto es mucho más duradero por lo que implica. Ahora bien, a 6 meses del inicio de esta ofensiva militar, hay muchas cosas en el tablero, pero también hay elementos que van surgiendo que no estaban previstos, que obviamente tendrán algún significado, sobre todo en la parte del resultado final. Pero antes de llegar a esos elementos, vamos entonces a ver cómo han ido colocándose las fichas en este proceso. Lo primero, lógicamente, es que se suele decir que se ha convertido ya, digamos que en una suerte de lugar común decir que Rusia va perdiendo el conflicto debido a la resistencia que está teniendo por parte de Ucrania. Yo personalmente pienso que más allá de eso, personalmente creo que lo que ha hecho Putin es que ha variado su estrategia. Ha ido dándose cuenta, primero, de que a él como potencia geopolítica, en tanto intereses que tiene Rusia para preservar su seguridad y para jugar un rol realmente protagónico en el mundo de hoy, lo que le conviene es mantener el conflicto a flote. Y a eso apuesta también Estados Unidos. Hemos dicho aquí, hemos sido reiterativos, que este es un conflicto que va para largo y que quizás la perspectiva hacia una solución va a empezar a verse a partir del año 2025, cuando ya tanto Biden como Putin pues tengan al menos asegurado que ese conflicto le va a servir a su estrategia electoral de cara a las elecciones de 2024, tanto en Rusia como en Estados Unidos. Quizás en el caso de Biden esto sea más necesario porque Biden registra unos índices de popularidad muy bajos y todo luce indicar de que va camino a perder la elección. Pero poniendo las cosas en ese plano, es muy claro que ambos están jugando al tiempo. La segunda razón para que se juegue al tiempo aquí es que tanto del lado ruso como del lado ucranio, y con ello en la órbita, en la esfera occidental, pues se está apostando al desgaste del contrario. En el dibujo estratégico de Putin se nota que él prefiere apostar a una caída del gobierno de Zelensky, de manos de grupos internos de la política ucrania, para que un gobierno afín a los intereses de Rusia pues inicie el camino a que primero él mantenga el control del Donbass, mantenga la posesión de Crimea y sobre todo se encamine a constituir ese bloque geopolítico fuerte que él quisiera hacer
enmarcado en la Rusia, Bielorrusia y Ucrania. Ese sería el objetivo estratégico ideal de Putin, partiendo de esta estrategia de jugar al tiempo, de desgastar lo más posible a Zelensky, de que Zelensky se cueza en su propia salsa. Del lado de Occidente también se juega, además, lógicamente, de del uso electoral del tema por parte de Biden fundamentalmente. También se piensa que una guerra extendida, una situación militar extendida en un contexto de crisis y de sanciones puede en algún momento determinado drenar de manera tal a Rusia que esto obligue a una gran crisis económica que dé al traste con la erosión del liderazgo de Putin, y quién sabe si promoviendo la caída de Putin pues se crean las condiciones para otro orden mundial. No digo que eso vaya a pasar, estoy diciendo en el ámbito de cuáles son los lineamientos estratégicos de cada bloque. Teniendo en cuenta Estados Unidos de manera clara que hay que evitar siempre una alianza estratégica entre Rusia y China, que hasta ahora se viene dando. Más una alianza táctica que estratégica entre ambos. Digamos que una alianza no formalizada. En ese contexto, por eso vemos, por ejemplo, en el caso de Putin, él tuvo un avance rápido para asegurar la región del Donbass, que hoy la tiene prácticamente tomada, y una buena parte del territorio oriental ucranio, porque Putin sabe muy bien que en el marco de una negociación diplomática, él va a ir con posición de fuerza para retener el tema del este de Ucrania a su favor, sobre todo porque él considera que esa parte es estratégica, no solamente desde el punto de vista militar, sino desde el punto de vista económico. Casi toda la producción económica de Ucrania se da en su margen este, lo cual le da a él un control importante no solamente del posicionamiento geoestratégico, sino también le da un control de los recursos, que al final ustedes saben que las guerras se manejan en función de quién controla los recursos. En ese ámbito, entonces, no es de descartar que Putin esté jugando a una estrategia que le permita que, si no logra tener en Ucrania un gobierno afín, a menos haya una negociación en la que la salida de Rusia o la terminación del conflicto implica para Rusia la victoria, obteniendo una parte importante del territorio ucranio, que yo creo que hacia allá es que está mirando Putin. Cuando no, lógicamente, lo que hablamos anteriormente de ese gran bloque geopolítico que él ha aspirado todo el tiempo a construir entre Rusia, Bielorrusia y Ucrania. Entonces, visto desde esa óptica, yo pienso que este conflicto se va a mantener en el tiempo, va a continuar. Yo pienso que Rusia va ganando digamos que hasta este momento mi saldo es a favor de Rusia. Yo pienso que Rusia, aunque en principio uno preveía que iba a ser una toma rápida, pues ha ido ganando posiciones poco a poco, sin que ello implique necesariamente una derrota política de Zelensky. Yo pienso que si dividimos todo esto en el ámbito militar, Rusia tiene una ventaja sólida sobre Ucrania, pero en el ámbito político, Zelensky ha logrado avanzar importantemente. ¿Por qué? Porque ha logrado colocar a todo su pueblo detrás suyo, tiene el respaldo de la comunidad internacional, sobre todo en lo que tiene que ver con Occidente, y está logrando tener recursos frescos a su disposición para seguir la batalla. Y eso, en lo que el hacha va y viene, pues se constituye para él en una victoria de orden político. Este tipo de cosas no se analizan de manera lineal, se analizan por, digamos que, por escenarios y por aspectos. Por eso no siempre una victoria es una victoria ni una derrota es una derrota. A veces
sobre todo cuando hablamos de política, todos estos temas no se pueden ver en blanco y negro. Luego, hay un elemento que ha surgido en el último tramo que yo pienso que es importante ver, sobre todo de cara al mapa geopolítico global. Y aquí voy a entrar en algo importante. El papel de Turquía en todo esto ha tenido un movimiento que es importante verlo y analizarlo. Turquía se le ha considerado siempre un aliado estratégico de Rusia. Erdogan es también el presidente de la nación musulmana más pujante, de la nación del Islam más pujante, de la nación islámica más pujante del mundo. Es Turquía, una potencia. En su momento fue el centro del Imperio Otomano hasta la Primera Guerra Mundial. En ese aspecto, pues Turquía siempre se había proyectado como alguien en la esfera de influencia de Rusia. Pero han habido dos hechos que dicen que Erdogan parece que ha decidido entonces jugar otro rol en este conflicto. O le han convencido o lo ha decidido. Eso se verá luego, la historia hablará. Primero fue el levantamiento del veto por parte de Turquía para que Finlandia y Suecia pasaran a formar parte de la OTAN. Esa fue una primera señal que dio Erdogan de que quizás ya no era uno de los alfiles, una de las fichas en el marco del entramado polar que lidera Rusia. Pero la segunda, yo creo que esta fue mucho más evidente, ha sido su visita a Ucrania junto con Antonio Guterres, que en un intento por abrir las puertas a un diálogo, a una reunión entre Putin y Zelensky, que abriera las puertas para una negociación diplomática, pues hicieron allí a Kiev Antonio Guterres, secretario general de la ONU, y Turquía, Erdogan. Esa reunión, según informa la prensa, el resultado fue fallido. Duró muy poco tiempo, apenas 40 minutos. Lo que realmente dice que allí hubo posiciones muy claras por parte de Zelensky y que no hubo un avance en ese aspecto. Pero la simbología más importante de todo esto es precisamente que ya Turquía no está jugando en un bando, ya Turquía está en el centro. Parece que Erdogan está proyectando convertirse en un ente de moderación global para promover un diálogo y sobre todo, y esto es importante, para darle a Turquía un rol mucho más autónomo en todo este ajedrez geopolítico que estamos viendo en el ámbito mundial, sobre todo en el marco de este conflicto. Y eso sí representa para Putin una baja política importante, porque ya no tendrá una potencia de esa magnitud, una nación con esas características detrás de sus estrategias, sino más bien colocándose en el centro, buscando ahora ser un ente de equilibrio, que lamentablemente la ONU no había podido jugar porque todos sabemos que Putin no reconoce a la ONU como un ente de moderación, sino que más bien lo ve escorado hacia los intereses estadounidenses y de la Unión Europea, lo que se denomina la esfera occidental. Ahora, cuando uno ve todo esto, uno se da cuenta que aquí se está jugando, digamos que una orfebrería muy, muy sutil, muy fina entre todos estos actores. ¿Por qué? Porque quieranlo o no, a cada uno les conviene o están jugando a mantener en el tiempo el conflicto hasta tanto su posición individual se vea en ventaja. Y de eso se ha tratado todo esto desde el primer día. Nadie niega que, por ejemplo, Rusia tiene la potencialidad militar para tomar Ucrania. Pero el costo económico, político y militar de ello
yo pienso que Putin no quiere tomarlo, no quiere pagarlo, en el entendido de que se convertiría ya así en una amenaza al interés occidental y ya la confrontación pasaría a otro nivel. Y ahí se ven muchas cosas que uno quizás no nota a simple vista. Del lado de Estados Unidos se sabe que si hay una intervención mucho más frontal, y aquí voy con el otro elemento nuevo en la mesa. Del lado de Estados Unidos se sabe que si hay una intervención frontal por parte de Estados Unidos en el ámbito militar, ellos pudieran perfectamente iniciar una defensa de Ucrania mucho más fuerte. Sin embargo, saben que si lo hacen, están creando las condiciones para un conflicto de otra magnitud que podría dar al traste con la especie humana, pero que sin ser tan dramáticos, pues también tendría consecuencias económicas para el mundo, que viene de salir de una crisis pospandemia o que está asumiendo una crisis pospandemia. Es por eso que el otro elemento en la mesa son los $3,000 millones o casi $3,000 millones que acaba de anunciar Joe Biden, que está erogando Estados Unidos para apoyar a Ucrania. Fíjense que Estados Unidos está suministrando fondos para armamento, Unión Europea por igual. Y esto se debe a que ellos quieren entrar, pero sin dar la posibilidad de que esto se convierta en la posibilidad de un conflicto mayor. Están todos jugando en ese terreno de Ucrania a ver quién saca mejor provecho. Eso ni es bueno ni es malo, es la realidad. Entonces, es en ese ámbito que estos $3,000 millones que llegan justo en el momento, este es un mensaje muy claro de Estados Unidos, justo en el momento en que un aliado fundamental, táctico de Rusia como Turquía, va a la fase de la moderación, de convertirse en una especie de mediador. El mensaje que le da Estados Unidos a Turquía y a la ONU es: miren, nosotros queremos seguir el conflicto, nosotros no nos interesa, y por eso estamos apoyando a Ucrania en su decisión de no aceptar una reunión, porque Zelensky pone como condición que para eso ocurra tiene Rusia primero que retirarse del territorio ucraniano, y ustedes saben que esa es una forma de decir que él no está en disposición de abrir esa negociación, porque, como le digo, lo que está jugando todo el mundo aquí es al tiempo. Los principales, lógicamente, son Rusia y Estados Unidos, que ven en este conflicto una posibilidad muy fina de obtener una ventaja estratégica en el mediano y en el largo plazo. Finalmente, con este tema, yo lo que proyecto es que vamos a seguir viendo estos amagues, vamos a seguir caminando hacia el momento en el que haya que hacer una negociación real para que tengamos un nuevo esquema en esa zona. Esa para mí es la consecuencia clara y básica, que lo que va a determinar cuál va a ser el tipo de esquema es la estabilidad política de los actores. Y con ello me refiero, lógicamente, a la estabilidad política en Rusia, que hasta hoy todo el mundo da por descontado que Putin no tiene manera de perder el liderazgo, pero uno nunca sabe. En el caso de Ucrania, Zelensky, aunque se ha fortalecido internamente, no se descarta que haya algún tipo de movimiento desestabilizador en otro momento, porque hay quien habla que Ucrania no es capaz de soportar económicamente lo que implica esta guerra. Y desde el punto de vista de Estados Unidos también va a depender de quién será el ganador de las elecciones del año 2024. Porque habría que ver en una eventual administración republicana a la cabeza de Trump o de Ron DeSantis, o una administración demócrata con un Biden reelecto o con otro presidente que no sea Joe Biden. Habría que ver cuál sería el mecanismo. Cada uno de esos desenlaces pues va a tener un impacto en cómo se mueve
el fin de ese conflicto, que yo repito, solamente veo que iniciará ese camino a partir del año 2025, pero que el hilo conductor para saber cómo va a terminar eso va a depender de la estabilidad política de los actores principales. No menciona Unión Europea porque Unión Europea, lamentablemente, en este contexto, es un jugador secundario que lo único que está haciendo es un gran afectado por el conflicto, porque es un dependiente del combustible ruso, del petróleo y del gas natural ruso. Y lógicamente lo que te está teniendo son las consecuencias del conflicto. Quizás quien más interesado debe estar en que ese conflicto termine es precisamente Unión Europea, pero yo no veo en la Unión Europea una posibilidad de una intervención real en ese conflicto para solucionarlo, porque allí no hay un liderazgo con un peso específico tan fuerte que haga que esos colosos que están ahí pues se sienten en la mesa de las negociaciones. Así que vamos a ver cómo sigue evolucionando el tema de la guerra entre Rusia y Ucrania, la ofensiva militar. No me gusta decirle guerra porque en derecho no ha habido una declaración de guerra. Lo que hay es una invasión. Eso tiene sus sutilezas jurídicas. Pero vamos a ver en las próximas semanas, en los próximos meses, cómo va caminando eso, pidiendo a Dios que ese conflicto no escale a un nivel en el que la especie humana lo termine lamentando. Hasta aquí este video de hoy, no sin antes invitarles a que le den a me gusta, se suscriban, activen la campanita de las notificaciones y compartan con sus amigos y familiares estos contenidos para que nuestra comunidad pueda seguir creciendo. Hasta la próxima.